Hola, hola, ¿qué tal, novatas y novatos? Bienvenidos aquí a Donde Más, a Programador Novato. Y en este video vamos a trabajar con clases principales y con paquetes, y vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a poder crear nuestra propia clase principal sin la necesidad de que nos ayude NetBeans. Bueno, NetBeans es muy bueno, pero en ocasiones necesitamos hacer cosas más precisas, y pues ahí es donde NetBeans posiblemente no nos pueda ayudar, y vamos a aprender esto a fondo. Vamos a comenzar como creando un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos en New Project. Recordemos que es un proyecto de tipo Java con Maven, y vamos a seleccionar Java Application. Damos clic en Next y aquí le vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. Le vamos a poner Proyecto 2. Espero que no tenga ningún proyecto 2 por ahí. No, perfecto, se está creando mi proyecto. Va a tardar muy poquito y listo, ya tenemos nuestro proyecto, y por default nos genera un paquete. Este paquete yo lo voy a borrar, no lo voy a ocupar por ahora. Le voy a decir que sí, adiós a este paquete, y vamos a crear nuestro de nosotros propios de uno mismo. Le vamos a dar clic aquí, clic derecho, aquí en Source Package, New, Source Package, clic derecho, New, Java Package. Recordemos que Java Package es como una carpeta dentro de Source Package. Ahora, nuestro paquete, ¿qué nombre le vamos a poner? Pues vamos a ser originales y le vamos a llamar paquete 1. Así, este día andamos con todo en originalidad. Y miren, aquí está nuestro paquete 1. Y vamos a crear un paquete extra al cual le vamos a llamar paquete 2. Parezco McDonald's con tanto paquete. Y bueno, ahora aquí vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase, y recordemos cuando hicimos nuestro primer proyecto, seleccionamos Java Main Class, pero en este caso vamos a crear una clase normal, así sencilla, Java Class. Y ahorita esta Java Class la vamos a convertir en una clase principal. Miren, vamos a llamarle clase 1. Damos Enter y aquí está mi clase 1. Perfecto. Ahora voy a seguir creando clases. Vamos a crear la clase 2, New, Java Class, clase 2. Recordemos que las clases, por lo regular, los nombres de las clases, de los archivos, deben empezar con la primera letra mayúscula. Clase 2. Damos Enter. Perfecto. Aquí está mi clase 1 y mi clase 2. Y acá en mi paquete 2 vamos a crear una nueva clase, la cual le vamos a llamar clase 3, o sea, de tripas corazón. Ahí está. Perfecto, ya tenemos 3 clases, pero ninguna de estas clases es principal. Es más, si yo intento correr mi proyecto, que de hecho nunca lo he hecho, miren, me dice que no hay ninguna clase principal aquí. ¿Por qué? Porque pues no la hemos creado, y vamos a convertir nuestra clase 1 en principal. ¿Cómo de que no? ¿Cómo se convierte en principal? Pues escribimos public static. Static todavía no lo hemos visto, más adelante vamos a ver para qué sirve static. Void, sí sabemos para qué es void, y le tenemos que llamar main, o sea, principal. Ahí está. Y aquí vamos a pasar unos argumentos. De hecho, estos argumentos se reciben desde consola. Cuando tú ejecutas tu proyecto desde la terminal, si estás en Windows, desde el CMD o desde PowerShell, pues tú le pasas unos parámetros y aquí se reciben en string args, y se pueden recibir varios parámetros, o sea, como varias órdenes desde afuera. Antes de ejecutarlo se reciben esas órdenes, y pues ya hace lo que tiene que hacer. Aquí vamos a escribir en consola un texto, y le vamos a poner clase 1. Perfecto, guardamos, y ahora sí podemos correr nuestro proyecto. Y aquí me dice NetBeans, oye, tu clase principal está en el paquete clase 1, y me pregunta eso porque precisamente tengo 2 clases. Incluso cuando no tenga varias clases, NetBeans me va a preguntar si mi clase principal está en alguna de las clases, ¿no? Yo le puedo decir que sí, y que me recuerde eso en esta sesión, o que me lo recuerde permanentemente. Yo le voy a decir que me recuerde esto, que mi clase principal está en la clase 1, dándole clic aquí, recordar en esta sesión. Le damos select como clase principal, y listo, comienza a correr. Y aquí está mi clase 1. Ahí está escrito clase 1. Perfecto, muy bien, Nesmith. Muchas gracias, Nesmith. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos si en el paquete 2 y en la clase 3 también tenemos una clase principal? Pues lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Miren, vamos a escribir public, pero aquí lo vamos a hacer con un pequeño truquito. Presiono control space, y NetBeans me dice, oye, ¿quieres crear una clase principal? Sí, gracias, NetBeans, por recordarme lo tonto que soy. Ahí está, y me lo crea automáticamente, así me lo autocompleta. Y listo, aquí le voy a poner en consola, vamos a escribir
clase 3. Perfecto. Y ahora, si yo corro este proyecto, no me va a volver a preguntar porque me va a estar recordando que yo voy a correr mi proyecto desde la clase 1. Así que no me va a preguntar. Miren, vamos a hacerlo. Voy a presionar F6. Esperamos que compile y me pone en automático clase 1. Para que me vuelva a preguntar, tengo que reiniciar NetBeans. Lo cierro, lo vuelvo a abrir y va a tardar un poquito. Miren, ven que NetBeans es rápido. Bueno, tarda un poquito en abrir y eso es porque tengo mucha memoria RAM. Ese es el gran truco que yo tengo. Tengo 12 GB de memoria RAM, así que si tú crees que NetBeans es lento, no, no es lento, es que nosotros somos pobres. Ese es el problema. Y listo. Ahora sí voy a presionar F6 y NetBeans me vuelve a preguntar, ¿en dónde quieres correr tu proyecto? ¿En el paquete 1? ¿En el paquete 1 en la clase 1 o en el paquete 2 en la clase 3? No me pregunta si en la clase 2, porque en la clase 2 no tengo mi clase principal de NetBeans. Le voy a decir, ¿sabes qué? Córremelo en la clase 3. Y listo, aquí viene y listo, clase 3 y me selecciona aquí la clase 3. Ahora tú te preguntarás, bueno, aquí NetBeans me está preguntando en dónde quiero correr mi proyecto, en la clase, en el paquete 1, clase 1 o en el paquete 2, clase 3. Pero ¿qué pasa cuando tú creas un proyecto ejecutable? Cuando tú creas un proyecto ejecutable tienes que crear un archivo llamado manifest en donde tú le dices a Java en dónde va a estar tu clase principal, en cualquiera de las clases. Tú puedes tener varias clases principales, pero en un ejecutable tienes que decirle a Java en dónde va a estar tu ejecutable. Bueno, eso era antes en el manifest. Ahora creo que se hace en el POW, aquí en el pom.xml, no recuerdo. Ya cuando lleguemos a ese punto yo te voy a enseñar cómo compilar tus proyectos, cómo hacerlos en ejecutables y qué clase seleccionar, pero esto es importante saberlo. Así que mira, ¿te gustó este video? Dale like a este video. ¿Quieres seguir recibiendo más videos como este? Suscríbete y activa la campanita. Comparte esto con todo el mundo. Comparte esto con todo el mundo y dale like y comenta. ¿Tienes dudas o sugerencias? Déjalas en el área de comentarios. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.